Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más a este su podcast, uno entre muchos. Y pues como pueden ver tenemos un invitado, un gran amigo y pastor, Mauricio Mujía. Hola, hola, ¿cómo están? Y pues bueno, el día de hoy vamos a comenzar una serie de videos, una serie que está basada en los frutos del Espíritu Santo. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes. Y pues vamos a comenzar con uno de los frutos que para mí creo que es uno de los más importantes y de lo que la Biblia habla y está llena y que sobreabunda, que es El amor. bueno, vamos a comenzar. De hecho, quiero compartirles el versículo clave que está en 1 de Juan 2, 15, 17, que dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la mala vista de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme y creo que sí, como decías, es un tema muy importante y es un tema del que está lleno la Biblia. De hecho, algunas anotaciones que saqué es que es una palabra que se menciona muy constantemente en la Biblia. Tan solo en el Antiguo Testamento podemos encontrarlo, dependiendo la traducción del Antiguo Testamento, aproximadamente 131 veces, ¿no? Y en el Nuevo Testamento aproximadamente 179 veces. Hay algunas versiones que en el total de la Biblia lo mencionan más de 500 veces. Entonces debe ser una palabra importante, ¿no? Debe ser una palabra que debemos saber qué significa, pues sí, qué da a entender, cómo lo podemos ver, quién es el autor del amor, de dónde viene, todas estas cosas que creo que son súper importantes aprenderlas. Y solamente como comentario, hay diferentes palabras que se utilizan a lo largo de la Biblia, en específico en el Antiguo Testamento varias palabras en hebreo y también en el Nuevo Testamento algunas en griego que nos que se traducen como amor, pero son diferentes palabras, ¿no? Y cada una de esas palabras nos va a dar también diferentes ideas. Pero creo que era importante mencionar que es una palabra muy recurrente en el Nuevo Testamento y que vale la pena mucho estudiar en general en la Biblia. Sí, así es. Y bueno, este concepto del amor, ¿no? Creo que es como ya lo mencionamos, muy amplio, ¿no? Hay diferentes tipos de amor, ¿no? Como el amor del padre, el amor de la madre, el amor entre amigos, entre pareja, matrimonio. Abarca muchas áreas, digamos, sociales, pero de igual forma, algo que, parte del plan de hablar sobre los frutos del Espíritu es hacer como que esa comparación de cómo Dios nos enseña y nos muestra a través de su palabra y nos da a conocer su amor, ¿no? Y creo que una de las muestras más grandes de amor que podemos ver a través de su palabra pues fue de justo el haber dado a su hijo para todos nosotros, al rescate de todos nosotros, ¿no? Y el mundo pues nos muestra algo muy distinto, ¿no? Es algo muy de mercadotecnia, de costumbres, tradiciones, y es un amor que yo así lo analizo, que es un amor que caduca, ¿no? Es un amor que no tiene una trascendencia ni una eternidad. Es un amor que caduca, que tiene una fecha de caducidad. Y lo podemos ver en los matrimonios, ¿no? Jóvenes, que pues muchos de ellos caen en ese error de no conocer el verdadero amor y por emociones, por impulsos, pues muchas veces consolidas relaciones que con el tiempo tristemente pues van al fracaso, ¿no? Por no tener el conocimiento del verdadero amor. Claro. Sí, es muy interesante lo que dices porque creo que se ha ido transgiversando, ¿no?, el significado del amor. Ahora podemos ver el amor podemos entenderlo como un sentimiento, podemos entenderlo como una acción, podemos entenderlo como algo temporal, podemos entenderlo como algo que solamente doy cuando yo recibo lo mismo y podemos verlo
como tú decías, ¿no? En diferentes ejemplos, ¿no? Una de ellas es como las relaciones interpersonales, ¿no? La relación de pareja. Ok, yo amo, pero si tú me amas, ¿no? Te amo mientras tú me hagas feliz. Te amo mientras tú cumplas con estas cosas que a mí me agradan. Cuando tú no cumples con estas cosas, entonces el amor se acaba, ¿no? Y entonces deberíamos ver si efectivamente el amor tiene una fecha de caducidad, el amor solamente es temporal, el amor solamente es entre parejas, o cómo es el amor, cómo es que nosotros podríamos ver el amor. Y creo que para poder entender el amor, qué mejor lugar a donde ir que a la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es el autor del amor. Y entonces debemos ir al autor para que Él nos explique qué es el amor, cómo puedo verlo, cómo puedo sentirlo, cuáles son las expresiones del amor. Así que creo que es súper importante que vayamos a Dios para que Él nos diga qué es el amor y nos dé esta definición y nos ayude a entenderlo de manera correcta. Solamente para comentarte, hace rato te decía que durante el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra amor muchísimas veces. Y una de las primeras palabras donde se utiliza la palabra amor es en el contexto de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿no? Y le dice, toma ahora a tu hijo, al único que amas. Y en este contexto está hablando acerca de una prueba que Dios pone a Abraham, ¿no? Acerca de su fe. Y entonces Él lo está probando con algo que ama. Es decir, Abraham había esperado durante mucho tiempo a su hijo Isaac y le tenía un amor, ¿no? Un amor grande, y Dios lo pone a prueba ese tipo de amor. No solamente pone a prueba el amor que Abraham le tiene a su hijo, sino principalmente pone a prueba el amor que Abraham le tiene a Dios, ¿no? Y entonces eso también nos debería dar una pista como, ok, entonces el amor primero que debo tener es un amor a Dios. No significa que no ame a los que están a mi alrededor, pero el primer amor o el más grande tiene que ser Dios, ¿no? Después, ¿qué tipos de amor hay según la Biblia? ¿No? Y yo encontré principalmente 3 que creo que conocemos todos, ¿no? Que es el amor ágape, que es el amor filos o filial, y el amor eros, ¿no? Y cada uno de ellos, por ejemplo, el ágape es un amor incondicional, sacrificial, es un amor que viene de Dios, ¿no? El amor filos es un amor que se da como de manera fraternal, entre amigos, ¿ok? Cariño entre las personas. Y el amor eros es un amor que se da entre pareja, ¿no? Un amor erótico, de ahí viene la palabra. Entonces hay 3 tipos de amor que debemos tener en mente, y que obviamente cada tipo de amor se va mostrando, uno por medio de Dios, otro por medio de nuestros amigos, familia, la gente cercana, y el otro tipo de amor con nuestra pareja. Sí, así es. Y ahorita poniendo un ejemplo, ¿no? Hay un versículo que habla del amor. Ahora te lo voy a parafrasear porque ahorita me acordé de ese versículo. Pero quiero que tú me des tu opinión. Porque si lo leemos, la realidad es que creo yo que es un versículo muy fuerte con respecto al amor. Ok. Al amor, bueno, al amor que habla la Biblia. ¿Sale? Y hace referencia a que cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios, al que no vemos, y no amamos a nuestro hermano, al que sí podemos ver, ¿no? Obviamente, pues, nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, pues, a mí, cuando yo por primera vez que leí ese versículo, para mí sí fue fuerte, no fue así como creo que algo está haciendo mal. Ok, ajá. Porque pues sí te lleva a meditar un poco en el tema de yo lo he platicado así con amigos. Yo me lo he preguntado a mí mismo, ¿realmente, verdaderamente amo a Dios? ¿No? Y en cierta manera sí, porque busco honrarlo, glorificarlo, busco obedecerlo, busco vivir en integridad, en obediencia, ¿no? Y es una muestra de amor. Pero este versículo pues sí me deja así como pues, te genera las dudas, porque sí, ¿cuántas veces, no sé si te ha pasado, cuántas veces en nuestra vida hemos tenido dificultades o conflictos con personas a las que a veces terminamos detestando, ¿no? Porque a veces hasta terminamos hablando
por la acción, por la calentura del momento, por la situación, ¿no? Y yo te pregunto sobre este versículo porque para mí siento que es un poco confrontativo, Claro. y es muy firme con lo que está diciendo, pero que hay de trasfondo. Claro. O sea, porque yo puedo ir a un extremo religioso de, no, es que si tú no amas a todas las personas, ¿cómo puedes amar a Dios? O sea, ¿cómo puedes amar? Porque al final del día Dios sí ama a todos. Hasta los que no han conocido de Él, Dios los ama y la palabra habla de eso. Pero ¿cómo lo podemos llevar en práctica nosotros? O sea, ¿cómo podemos afirmar este versículo en nuestra vida y no juzgarnos a nosotros mismos por lo que dice? Creo que primero tendremos que ir entendiendo qué es el amor, ¿no? De dónde viene el amor, para poder entonces entender a qué se refiere eso. Y primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el amor no es algo natural en el ser humano, ¿ok? Es algo que proviene de Dios. Él es la fuente. Entonces nosotros solo podemos amar si conocemos a Dios, porque Dios es amor. Si no, no es un amor verdadero, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, podemos decir que sentimos amor, pero es un amor a conveniencia, un amor que solamente se basa, o un sentimiento que se basa en lo que recibo, entonces eso doy. Pero ese tipo de amor no es el que menciona la Biblia. El amor que menciona la Biblia es un amor sacrificial, es un amor que solo viene de Dios. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos amara? Nada, ¿no? Es un amor que nace de Él. Y por ende nosotros también podemos tener ese amor, recibir ese amor y amar a la gente aún si no hace nada por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros en la actualidad amamos a quien nos ama, amamos a quien nos trata bien, amamos a nuestra familia, ¿no? Amamos a la gente que es de nuestra sangre, pero no amamos a todos porque no de todos recibimos lo mismo. Pero bueno, primero es importante, ¿no? Hablar eso, que Dios es amor, ¿no? El amor no es un sentimiento, el amor es una persona, el amor es Dios, de Él viene el amor, Él es la fuente del amor. Después primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor nuevamente, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y esto nos muestra no solamente que el amor es un atributo de Dios, sino que Dios mismo es el amor. Después, en consecuencia, el amor no solo es un sentimiento humano, es una realidad que brota de la naturaleza de Dios y se hace presente en su actuar hacia nosotros. Muchas veces creemos que el amor, como decía hace un momento, solamente es un sentimiento. Es que yo digo amar a alguien, ¿no? Yo digo amar a mis amigos, yo digo amar a mi esposa, yo digo amar a tal persona, pero no se los demuestro. Pues es que yo lo amo, pero no, yo lo siento, mejor dicho, pero solamente lo siento, ¿no? Sí, no se los demuestro, pero eso no quiere decir que no los ame. Pero la Biblia también nos habla que el amor es acción, ¿no? Dice la Biblia, porque de tal manera amó, ¿qué? Dios al mundo que, ¿qué? Que ha dado su Hijo, ¿no? Ahí se ve una acción claramente. Podemos ver la muestra del amor de Dios en entregar a su Hijo para salvación de la gente. Entonces el amor no nada más es un sentimiento, sino el amor es una decisión. El amor también se ve en acciones. No podemos decir que amamos a alguien si nuestras acciones van contrarias a lo que decimos sentir. Por ejemplo, yo puedo decir, es que yo amo a mi esposa, ¿no? Pero a lo mejor la trato mal, a lo mejor le hablo mal, a lo mejor le soy infiel, cualquiera de esas cosas. Y a lo mejor tú me puedes decir, pero ¿cómo dices que amas a tu esposa? Sí, yo lo siento, pero no se ve. Entonces ese no es un verdadero amor. El amor siempre se basa en acciones. Y la Biblia nos da múltiples enseñanzas sobre cómo Dios nos ama, ¿no? Por ejemplo, Él nos enseña que el amor debe ser sacrificial. Romanos 5:8 dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces lo muestra de manera visible, ¿no? El amor también debe ser fiel y debe ser permanente. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No es un amor que caduca, no es un amor que termina, no es un amor por contrato solamente, sino que es un amor eterno. También vemos muchos ejemplos en la Biblia que dice que el amor perdona, ¿verdad? Y lo vemos en Jesús. Él nos amó tanto que se entregó por nosotros y nos perdona de todo pecado. Es un amor también que transforma.
Primera de Juan, también capítulo 4, del versículo 12 aproximadamente al 16, vas a ver todos los cambios que provoca el amor. Cuando nosotros conocemos el verdadero amor, todos los cambios que provoca en nosotros. Y también el amor que manda amar al otro. Y esto me gusta mucho explicarlo como un espejo. No sé si te ha pasado, pero de repente, si tú ves el sol que alumbra un espejo, el reflejo de ese sol no se queda solamente en el espejo, sino que refleja. Y justamente es lo que Dios nos llama a hacer, como esos espejos, que recibimos el amor, pero también amamos a los demás. Ojo, es difícil imitar la misma clase de amor que Dios, porque Dios es perfecto, ¿no? Y nosotros nos cuesta, nosotros luchamos, en nosotros hay carne, en nosotros hay naturaleza pecaminosa, y ahí se responde la pregunta que decías al principio. ¿Por qué, cómo no juzgarnos si a lo mejor no amamos a todos? Pues saber que estamos en un proceso. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces estamos en un proceso. Obviamente la meta es amar a todos, pero no, la verdad es que no siempre lo sentimos, la verdad es que no siempre lo demostramos, pero no quiere decir que entonces el amor de Dios no está en nosotros, sino que está trabajando. Y creo que podemos verlo en diferentes cosas, ¿no? A lo mejor antes no sentíamos un amor por los perdidos y ahora lo sentimos. Antes no sentíamos un amor por los más necesitados y ahora lo vamos sintiendo. Entonces, poco a poco el amor de Dios nos va transformando y nos va convirtiendo en este espejo que refleja su amor. Entonces, yo no me condeno porque no amo a todos, sino que le pido a Dios que en su misericordia me siga llenando de ese amor para poder amar a los demás. No, y tocas un punto que es bien importante mencionarlo, ¿no? Porque lo que mencionábamos, ¿no? Ahorita pues ya, digo, creo que ha quedado muy claro cómo es el amor, cómo Dios nos lo enseña y cómo Dios nos va transformando en su amor para reflejar ese amor, ¿no? Tristemente, pues en el mundo es lo contrario, ¿no? Claro. Lo que hacíamos. Es un amor que caduca, un amor que es a base de sentimientos, lo que siento, cómo me tratan, o cómo yo veo a las personas, ¿no? Un amor que sí que sí condiciona, claro, ¿no? Y algo que es, híjole, muy importante aclarar de un verdadero amor, porque realmente el verdadero amor, como lo mencionaste, es una decisión, ¿no? Dios decidió amarnos y hasta este momento Dios nos ama a todas las personas, ¿no? A todas las personas que estamos en este plano terrenal, somos amados por igual por parte de Dios, ¿no? Y es una decisión, ¿no? Y el mundo te maneja, que es un sentimiento. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? El sentimiento sí es una parte también fundamental del amor, pero es algo muy pequeño. ¿Por qué? Porque realmente el verdadero amor se basa en la decisión. Yo decido amar sin importar lo que esa persona, la forma en como está reaccionando o me está dando hacia mi persona, ¿no? Y esto si lo llevamos al noviazgo, a la familia o al matrimonio, pues lo podemos ver como tú lo dices, o sea, a veces nos perdemos con el mundo y a veces nos termina tomando el mundo a esa cultura de amor en el que no queremos sacrificar nada por la otra persona, ¿no? Y yo lo digo honestamente porque a mí me pasó en mi matrimonio, ¿no? Había muchas cosas que yo daba por hechas o que le dejaba a la otra persona, ¿no? Bueno, es que pues tú me estás tratando mal. Y creo que eso es algo también muy triste en la sociedad, porque tú me tratas así y tú me tratas con indiferencia. Y yo hago lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Y puedo hacer peor, claro, porque yo lo hice, ¿no? Y a veces caemos en ese juego que va facturando. Toda relación es facturada por eso, ¿no? El vivir también creo que es bien desgastante el estar viviendo
en estar esperando algo de alguien, Claro. de otra persona, ¿no? Y la realidad es que cómo Dios nos libera de eso, cómo Dios nos sana en espíritu, en corazón, cuando conocemos este verdadero amor. Claro, sí, y es bien interesante que si manejamos o si entendemos el amor como un sentimiento, va a variar siempre de acuerdo a mi emoción. Si yo me siento feliz, voy a amarte más. Si yo me siento correspondido, voy a amarte más. Si no me siento correspondido, te voy a amar menos, ¿no? O no te voy a amar. Pero realmente el amor no debería estar condicionado a lo que yo estoy sintiendo, sino a una decisión, ¿no? Como dijimos hace rato. Pero también es importante entender que si yo me esfuerzo en mis propias fuerzas por decir, tengo que amar a la persona, tengo que amar a la persona, tengo que amar a la persona, no va a suceder, ¿no? Y hace no mucho creo que ponía este ejemplo, ahora que que tuvimos la actividad en al aire libre, decía, si tú a un árbol, ¿no? Le dices, esfuérzate y da fruto, da fruto, da fruto, y el árbol dice, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, por más que quiera dar fruto no va a poder, si no está sembrado en el lugar correcto, si no está recibiendo los nutrientes correctos. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque necesitamos también entender que el amor, como dijimos al principio, es un fruto del Espíritu Santo. Es decir, es un fruto de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Si el Espíritu Santo no está haciendo su obra en nosotros, no podemos amar, porque no es algo natural. Podemos amar como ama el mundo, ¿no? Pero no podemos amar como Dios dice que nosotros debemos amar. Entonces debemos entender eso. No se trata de decir, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar, sino de dejar que Dios siga haciendo sobre nosotros, conocerlo más por medio de su palabra, ser llenos más de Él, y entonces por ende estos frutos van a ir saliendo en automático. Y entonces, como decía al principio, ¿no? Las personas que no amábamos, ahora amamos más, ¿no? Ahora mostramos más misericordia, ahora mostramos más gozo, ahora mostramos más paz. Entonces es un fruto del Espíritu Santo que Él va desarrollando en nosotros. No es de nuestras fuerzas, es en lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Sí, así es. Y qué complicado, o sea, creo que sí es un tema, como ya lo mencionamos, que es la base de la Biblia, ¿no? Hay un versículo también que dice que el mal lo vences con amor, ¿no? Y yo meditaba en esa parte. Yo honestamente no lo he puesto en práctica, pero sí es muy impactante, ¿no? O sea, yo poniendo un panorama así de ¿Cómo reaccionas ante la agresión? Dios nos enseña que el amor, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Guardando calma, siendo paciente, mostrando esa empatía, no siendo reactivos, ¿no? Digo, aquí entra también el tema de psicológico, las emociones, pero qué complicado es, y para las personas que tal vez a lo mejor no han conocido el verdadero amor del que habla la Biblia, qué complicado es aplicarlo y entenderlo en nuestro entendimiento humano, cómo verdaderamente ese amor derriba por la maldad, ¿no? Y eso, y un ejemplo claro, pues es cuando Jesús dio su vida por todos nosotros, y la Biblia lo dice, ¿no? Él ahí venció la muerte, y ahí venció todo eso, ¿no? El pecado, las enfermedades, o sea, una serie de cosas que engloba eso, y ese es un ejemplo claro de que sí siempre el amor va a sobresalir de todo. Claro. Sí, justo eso que dices es bien importante, porque a veces le damos más valor a otras cosas que al amor, pero el amor es una evidencia de nuestra conversión. El amor es una verdadera evidencia de que verdaderamente hemos creído en Jesús, ¿no? Por ejemplo, ahorita recordaba 1 Corintios 13, ¿no? Por ejemplo, hay gente que a lo mejor dentro del entorno cristiano podemos decir, pero es que yo tengo tal don, o yo tengo tal puesto, o yo tengo tal habilidad, o yo tengo esto, y olvidamos la parte del amor, ¿no? Entonces puedo a lo mejor hablar en lenguas o cualquier otra cosa, pero cuando me acerco a las personas no les muestro amor, ¿no? Entonces
qué tan verdadero o qué tan, no sé, valioso es que yo pueda desarrollar todos estos talentos o dones o lo que sea, pero no esté amando a las personas. Y justamente 1 Corintios 13 dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Y sigue diciendo varias cosas. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si te das cuenta, la gente va a buscar, pues yo quiero tener ciencia, yo quiero conocer todo, yo quiero ser profeta, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero hacer esto, pero nadie busca, yo quiero amar a los demás, ¿no? Y la Biblia dice, eso es lo más importante. Dice después, si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Y este versículo se me hace bien interesante porque podrías decir, bueno, pues si está entregando todos sus bienes para dar de comer a los pobres, y está entregando su cuerpo para ser quemado, seguramente es porque está amando a los demás. Pero no necesariamente. A veces hacemos cosas para glorificarnos a nosotros, para quedar bien, para sentirnos bien, ¿no? Pues voy a repartir alimentos al hospital, pero es como para limpiar mi conciencia, pero no hay un verdadero amor. Entonces tú puedes hacer todas estas acciones, tú puedes ser... Yo alguna vez parafraseaba este capítulo, ¿no? Y decía, yo pudiera ser Juan Camaney, pero si no tengo amor, no soy nada, ¿no? O sea, podría ser esto, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces creo que la razón principal que debe mover nuestra vida es amor, ¿no? Un amor a Dios, un amor que he recibido de Dios y que por ende tengo que reflejar a los demás. Ahora sí está bueno, está bueno porque la neta creo que es uno de los frutos para mí. Digo, ahorita pues estamos empezando con que es el amor, pues que es la base, como ya lo dije, y es uno de los principales. Yo no lo había visto como tú lo dijiste ahorita, ¿no? A veces salíamos de la iglesia, todo ese rollo, pero a veces no meditamos en qué estamos reflejando, ¿no? ¿Qué es lo que nos está moviendo a servir? ¿Qué es lo que nos está moviendo a, un ejemplo, a hacer el podcast, a predicar, ¿no? Y tiene que ser, digo, hoy me queda un poco más, pues me queda claro, ¿no? Es el amor de Cristo, ¿no? Servimos por amor, ¿no? Y el servir en amor te hace más auténtico y hace reflejar verdaderamente a ese Dios vivo, ¿no? Ese Dios que está ahí, que quiere abrazarte, que quiere restaurarte, que quiere sanarte, que quiere llevarte a un siguiente nivel, ¿no? Y digo, sí me queda, digo, qué padre que cada capítulo, pues, me ha confrontado, ¿no? Lo que me ha gustado de este proyecto, pues, justo es eso, ¿no? Como Dios, nos puede usar para llevar un mensaje a otros, pero también como ese mensaje nos habla a nosotros, ¿no? Y es una forma de ir caminando con la gente que a lo mejor se une, que apenas está conociendo este proyecto, claro. Y que también puede, así como ellos están llevando algo, pues también, o sea, creo que es algo que Dios todo el tiempo está hablando, ¿no? Hablando de cómo Dios nos habla a través de todo esto, de su palabra. Yo platicaba sobre el tema de yo no creo mucho cuando la gente dice, es que Dios guardó silencio, no escuchó a Dios, ¿no? Yo creo que ahí es cómo está tu corazón. O sea, ¿realmente Dios guardó silencio? ¿O el que no está escuchando somos nosotros porque algo está mal en nosotros? Claro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el amor que estamos recibiendo de Dios y el amor que estamos reflejando? Claro. ¿No? Realmente creo yo que Dios nunca guarda silencio. Yo creo que en la situación que estemos enfrascados, creo que hay que estar. Hay un versículo que dice Dios, ¿no? Que hay que estar alertas, ¿no? Estar alertas y orando. Entonces, creo que Dios nos invita, nos exhorta justo a que todo el tiempo tenemos que estar activos, ¿no? No podemos pausar un poco nuestra relación con Dios, no podemos pausar el estar ejercitando nuestro espíritu, alimentando nuestro espíritu,
porque nos vamos a apagar. Y al apagarnos, ¿qué pasa? Pues ya no vamos a escuchar. Claro. Sí, es como, creo que ahorita lo que dices es como cuando decimos, es que siento a Dios lejos, ¿no? Pero no es que Dios se haya ido lejos, sino que yo me estoy alejando, ¿no? Y por eso esta es mi perspectiva de que lo veo tan lejos. Creo que también a veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos tan metidos en otras cosas, en otros ruidos, en otras cosas que nos distraen, ¿no? Problemas, afanes, cosas diarias de la vida, que a veces estamos escuchando nada más eso y nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero creo que justamente la Biblia también dice, ¿no? Mis ovejas conocen, oyen mi voz y me siguen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir la voz de Dios si no la conocemos? A veces decimos que no sé cómo Dios me hable, pero o que no he escuchado la voz de Dios, pero no hemos leído la Biblia, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo esperamos entonces que Dios nos esté hablando? ¿Cómo esperamos que Dios nos esté hablando? ¿Cómo esperamos que Dios nos esté enseñando si entonces no abrimos la Biblia, ¿no? ¿De qué otra manera? Y a veces decimos, no, pues no, Dios no me habla, Dios no lo he escuchado. Y estás abriendo tu Biblia, no, pero es que no he escuchado a Dios. Aquí está su palabra, ¿no? Aquí está su voz y Él nos habla también por medio de esto. Y terminando aquí en el capítulo 13, por ejemplo, te iba a compartir que dice el versículo 8, ¿no? Bueno, es del 7. Todo lo sufre, hablando del amor. El 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, ¿no? Y terminando con el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Entonces es increíble el peso que se le da al amor, ¿no? Creo que del amor surge todo. La manera en la que nosotros sirvamos al Señor va a depender de cuán amados nos sentimos, ¿no? De cuánto hemos entendido el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Puede ser que yo diga, si yo no me siento lo suficientemente amado por Dios, eso va a afectar la forma en la que yo sirvo y en la que yo vivo. Porque voy a decir, pues sí me amó, pero yo no era tan malo, ¿no? Sí me perdonó, pero yo no era tan malo. Entonces vivo una vida más o menos ahí como ligerita. Pero cuando entiendo que soy pecador, ¿no? Que mi destino era completamente el infierno, estar separado eternamente de Él, y entiendo que Dios me amó y entregó a su Hijo, digo, wow, ese amor es inmenso, ¿no? Entonces, por ende, lo mínimo que puedo hacer es entregarle toda mi vida, entregarle todas mis fuerzas, entregarle todos mis talentos, entregarle todo lo que soy, porque me comprendo amado, ¿no? Y entonces quiero compartir también ese amor que yo he recibido a pesar de ser pecador con todos los demás. Quiero que todos experimenten ese amor de Dios. Y bueno, tocando el tema de este versículo, ajá, yo, en el tiempo que llevo de conocerte, y creo que en algunas ocasiones o en algún momento te lo he mencionado, te me haces una persona, un muy buen amigo, un buen padre, que hago bullying, un buen pastor, aunque te hago el bullying esté ahí, esté presente. No, pero, o sea, creo que eres muy congruente con lo que predicas. Y en ti veo ese amor, ¿no? Algo que he encontrado pues en nuestra iglesia es ese amor, ¿no? De familia que se siente desde que llegamos, ¿no? Ese amor de íntegro en que no hay excepción de personas. No existe ese elitismo que muchas veces en las iglesias se crea, se fomenta, porque a veces hasta los mismos pastores a veces llegan a fomentar un elitismo y una excepción de personas que cuando empiezas a conocer ese verdadero amor, cómo Dios en el tiempo que estuvo en esta tierra, la cercanía que tenía con todas las personas. Pongo el ejemplo del leproso, ¿no? De situaciones así,
Y si lo traemos en esta actualidad, poca gente tiene, y yo así lo veo, y me da tristeza decirlo, ¿no? Que como cristianos, creo que a veces no le damos la importancia y el valor a este fruto que es el amor, ¿no? A veces yo creo que si entra alguien ahorita sucia, a lo mejor oliendo mal, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo actuaríamos? ¿No? Y pongo ese ejemplo, ¿no? Porque creo que ese es algo que yo lo he visto en la calle con personas, el rechazo directamente. Cuando vamos a un restaurante, ¿cómo nos comportamos con los meseros? ¿Cómo les hablamos? Y creo que es un tema que hay que meditarlo y hay que hablarlo, ¿no? Con Dios, pedirle que a través de su Espíritu, que es por medio de Él que nos da ese fruto del Espíritu, para poder desarrollarlo y poder ser luz y poder, como tú pones el ejemplo del espejo, ¿no? Poder reflejar el amor de Cristo, claro, sin hablar, ¿no? Creo que parte de vivir una vida en Cristo es reflejarlo sin estar diciendo, ay, que soy cristiano, que crees, yo creo en Cristo. No, es demostrarlo, ser ese ejemplo de vida fuera de lo que hemos aprendido y cómo Dios nos ha ido transformando. Y a través de esto yo quiero preguntarte con respecto a lo que te dije. En este tema del amor, en estas variantes, ¿tú cómo te consideras? ¿Cómo has experimentado el amor de Dios? ¿Y cómo Dios te ha llevado a vivirlo en tu matrimonio, como papá, como pastor de una iglesia y como una persona que pues, también tienes un trabajo secular? ¿Y cómo practicas ese amor fuera también de este ámbito de la iglesia? Claro. Bueno, primero lo que decías hace un momento, ¿no? Como lo que Dios nos ha permitido, o te ha permitido, y creo que a muchos de nosotros experimentar aquí en la iglesia, ¿no? Como esta parte de amor como familia, de amor entre amigos, etcétera. Yo creo que es una consecuencia de que todos nos sabemos amados por Dios, ¿no? Y es una frase muy conocida, no sé quién la haya dicho, pero la tengo en la mente, que dice que creo que nosotros hemos entendido que no somos un museo de santos, sino que somos un hospital de pecadores. Y entonces por eso yo no me siento más que los demás, ¿no? Nadie se siente más que los demás, porque todos somos necesitados, ¿no? Y a veces caemos en el error de decir, a la iglesia van los que son perfectos, ¿no? Entonces si llega alguien que es imperfecto, lo juzgas y no lo amas porque te consideras superior, pero creo que no. Nosotros al contrario hemos entendido que necesitamos de Dios y por eso venimos, no porque ya no lo necesitemos, al contrario venimos porque lo necesitamos. Y entonces como yo he entendido ese amor que Dios ha derramado en mi vida, entonces yo puedo amar a cualquiera que llega, ¿no? Y mostrarle el amor de Dios, no porque nazca de mí, no es algo natural, sino es algo que he recibido de Dios y por eso lo intento hacer, ¿no? Y creo que eso solamente se logra cuando hemos comprendido el amor de Dios, ¿no? Y obviamente no somos una iglesia perfecta y obviamente hay muchas cosas que nos hacen falta, pero creo que lo que intentamos es reflejar eso, ¿no? El amor de Dios. Y ahora aplicándolo en mi vida, pues es que yo creo que es el mismo principio, ¿no? O sea, primero es, ya, te voy a contar un poquito, ¿no? Yo a lo mejor desde niño, por la ausencia de mi papá, yo como que siempre intenté buscar ese amor de un padre en diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era muy niño tenía algunas figuras masculinas en mi vida, como mis primos, mis tíos y todo, ¿no? Entonces, yo buscando como ese amor, esa aceptación, intentaba como hacer cosas que a ellos les agradaran. No, pues ya me peinaba como mi primo, caminaba como mi primo, hablaba como mi primo, seguía ciertos patrones en búsqueda de ese amor como paternal, ¿no? Ya cuando fui un poco más adolescente, joven, también me juntaba a lo mejor con personas que no me convenían, donde yo podía sentir como una seguridad, ¿no? Pues para que me defiendan, para que yo los defienda, como buscando ese hueco. Pero después conocí a Jesús
y pude conocer un verdadero amor paternal, ¿no? Aunque lo tenía de mi papá, pero no estábamos tan cerca. Entonces como que buscaba como llenar ese hueco que solamente Dios podía llenar. Entonces ya una vez que conozco a Jesús, que ya no me siento incompleto, ¿no? Que obviamente Él va cambiando y va transformando cosas de mi vida, entonces comienzo a ver esa necesidad de amor como algo ya cubierto en Jesús, y entonces por ende yo también puedo comenzar a amar, ¿no? Y entonces en mi familia aplica el mismo principio con mi esposa, ¿no? Yo entiendo que soy amado, yo entiendo que mi esposa es amada, y entonces yo entiendo que Dios me ha llamado a amarla, ¿no? Y obviamente eso no quita o no quiere decir que no va a haber conflictos, diferencias, desacuerdos, etcétera, pero entendemos que hay algo más grande que nos une, ¿no? Que es el amor. Y entonces ella, por ejemplo, decide amarme, yo decido amarla, a pesar de las diferencias que tengamos. Y por eso hemos entendido que no es algo pasajero, sino es algo eterno, ¿no? Después, por ejemplo, con mi hija, ¿no? A veces podríamos pensar que es algo fácil amar a los que son de tu sangre. Y sí, sí es algo fácil porque pues es mi hija, ¿no? Pero también para poder amarla de la manera correcta necesito entender cómo Dios me ha amado, ¿no? Con qué paciencia me ha tratado Él como a su hijo. Y entonces yo, por ende, puedo dar esa misma paciencia a mi hija, cómo Él me provee, ¿no? Y cómo me llama a ser proveedor de mi hija, cómo Él me cuida como un padre amoroso, y entonces cómo yo tengo que ser un padre amoroso con mi hija. Y sobre todo, cómo entender que lo principal que yo tengo que hacer como papá es que mi hija conozca ese amor de Dios que yo he experimentado, ¿no? Porque yo le puedo proveer económicamente, y hay mucha gente que no conoce a Jesús y le dan la mejor vida hablando materialmente a sus hijos, pero es insuficiente porque no conocen a Jesús, ¿no? Porque su destino va a ser diferente. Entonces creo que sobre todo sí anhelo que mi hija tenga ciertas comodidades, que vaya a una buena escuela, que tenga buena alimentación, que tenga buena salud, pero sobre todo quiero mostrarle el amor que Dios me ha dado a mí. Y creo que así en todos los aspectos, por ejemplo en la iglesia, ¿no? También siempre hay gente difícil, ¿no? Siempre hay gente con la que no comparte. No yo, no yo. Jonathan, gente que a lo mejor dices, es que su vida, por más que hemos hablado, no cambia, ¿no? No se pone las pilas, etcétera. Pero también te hace pensar, ¿no? Cómo Dios me ha amado a mí, a pesar de que yo he sido necio en muchas de mis decisiones. Entonces creo que sí, todo impacta. Es el mismo ejemplo del espejo. Yo veo mi vida de cómo Dios me ama, y entonces yo por ende puedo amar a los demás, yo por ende puedo servir a los demás, pero solamente porque soy un reflejo de lo que Dios hace. Así aplicaría también en el trabajo, ¿no? En los momentos difíciles, en los momentos de presión, en los momentos de conflicto en el trabajo, cómo poder mostrar también ese amor, a lo mejor a través del servicio, a lo mejor a través de la actitud, que siempre cuesta, sí, pero necesitas recordar que Dios te ha amado a ti. No sé si respondí la pregunta. No, sí. No, sí, o sea, de hecho, fíjate, te lo preguntaba porque me voy a ventilar aquí. Fíjate que a mí, con todo este rollo de mi separación y todo lo que ha llevado, y los procesos que he vivido durante este tiempo, ya prácticamente casi 3 años, detecté algo de lo cual me está costando mucho. Y digo, ahorita que lo comparto aquí, lo comparto. Y justo es en el tema del amor, ¿no? Y es con respecto a mi hija. O sea, tú ahorita te escucho, ¿no? Tú cómo lo vives. Y fíjate que ahorita ella está en una etapa en la que es súper empalagosa, o sea, súper empalagosa, y quiere estar encima de mí, y me quiere estar besando y besando. Creo yo, ¿no? Y eso es algo que empecé también a orar. Que a través de todo este conflicto que se vivió y que se sigue ahí, que sigo todavía trabajando, siento que parte de ese como afecto o cariño
lo cautericé sin querer, como una sobreprotección, ¿no? Hacia mi persona. Entonces, sí he notado últimamente que me cuesta mucho trabajo demostrar amor. No porque no me amiga, porque la amiga no me metes, o sea, la amo muchísimo, es el amor de mi vida, es un regalo precioso que Dios me dio, ¿no? Es algo que yo anhelaba, o sea, desde que la mamá de mi hija se embarazó, nos embarazamos, yo quería una niña, ¿no? O sea, yo no era el clásico hombre que decía, quiero un niño, no, yo quería una niña, ¿no? Y Dios en su bondad y en su amor nos regaló una niña, ¿no? Y siento que parte de todo este rollo, para no hacerlo muy largo, sí me ha afectado en esa parte y hoy estoy batallando con eso, ¿no? Y digo, ahorita que pues, hemos hablado de este fruto, creo que es algo que tengo que desarrollar específicamente en el amor de yo como padre hacia ella, ¿no? Porque tú lo mencionas ahorita, ¿no? ¿Cuántos padres afuera hay que en nuestro engaño, en nuestro desconocimiento del amor, creemos que el darle algo a alguien estamos siendo amorosos? Claro. Y al contrario, estamos justificando esa falta de amor con algo material, ¿no? Lo estamos supliendo. Y a veces creamos ese daño, ¿no? Porque yo lo veo en mi hija, ¿no? Mi hija, yo creo que si yo voy y le compro algo, pues va a estar feliz. Claro. Pero realmente necesita eso. Y realmente no es eso, ¿no? Realmente necesita mi afecto. Necesita ese amor. Y yo lo quiero llevar al punto que una amiga me decía, si nosotros, porque le platicaba esta situación, ¿no? Me decía, si nosotros no demostramos el amor, ese amor y trabajamos en dar ese amor que necesita, el día de mañana va a crecer y es algo que vemos en la sociedad. Tú tocabas el tema de a lo mejor que te hizo falta el amor de tu papá. En mi caso fue lo mismo, ¿no? Y a veces buscamos. Y a veces podemos buscar equivocadamente y caer en algo que nos puede perjudicar, puede lastimar nuestro corazón, nuestra persona, ¿no? Y me lo ponía ella ese ejemplo, ¿no? Si el día de mañana tu hija, como tú, no tiene no ha experimentado ese amor y no tiene ese concepto, cualquier persona que llegue a su vida la va a lastimar, porque ella va a buscar un amor que a lo mejor no es sano y no es el amor de Dios, ¿no? Y creo que es súper importante entender esta parte, porque digo, este ejemplo yo lo pongo y digo, y aquí lo ventilo, digo, justo lo que platicamos, no somos perfectos, estamos en un proceso en el que Dios pues, está trabajando con nosotros. Y lo que queremos es demostrar cuán grande es la necesidad que tenemos de Dios y que en esa necesidad Dios está trabajando con nosotros. Claro. ¿No? Sí, y creo que lo que dijiste, lo importante es, como decía hace rato, ¿no? Mostrarle a tu hija que ella, el amor que has recibido de Dios, ¿no? O sea, que ella pueda conocer y experimentar el amor de Dios, para que entonces no busque amor en otros lados, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. Cuando nosotros, nuestra primera responsabilidad como papás es mostrarle el amor de Dios a nuestros hijos. Ya lo dijiste, ¿no? Podemos llenarla de un chorro de cosas y a veces lo justificamos como, o lo vemos como es una forma de amar, ¿no? Le voy a dar todo lo que yo no tuve y entonces con eso voy a mostrar que la amo, pero nos olvidamos de pasar tiempo, de pasar compañía, de estar a su lado, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo importante es como poder preguntarnos, ¿cómo es Dios como Padre? ¿Cómo puedo ver a Dios como Padre en la Biblia? ¿Qué atributos puedo ver de Dios como Padre? ¿No? Y entonces a lo mejor
voy sacando, ¿no? Como una lista de atributos que Dios tiene como Padre, cómo Él me ha tratado, y entonces, por ende, voy a tratar de esa manera, porque Él es nuestro mayor ejemplo de padres. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, pues como yo no tuve una figura paterna, o yo podría justificarme de esa manera, ¿no? Yo no tuve una figura paterna, yo no recibí el amor de mi papá, ¿no? O yo no estuve con él, o yo no aprendí a ser papá. Nadie sabe ser papá, pero sí tenemos una guía de Dios como Padre. Entonces, en lugar de ser un pretexto de, pues yo no recibí el amor de papá, y entonces por ende yo soy duro con mis hijos porque yo no lo recibí, es como, a pesar de que yo no lo recibí de mi papá terrenal, lo recibí de mi papá celestial. Y entonces por ende puedo dártelo, ¿no? Porque ya lo tengo. Entonces creo que eso sí siempre es súper importante, y más en este proceso de nuestras hijas. Tu hija, por ejemplo, ya está siendo más adolescente, ¿no? Entonces que pueda conocer el amor de Dios, ¿no? Y que tú puedas ser un instrumento del amor de Dios. Mi hija a lo mejor está un poco más chiquita, pero también va a llegar en el momento en el que ellos van a decir como, no me siento muy amado, no sé, como nadie me ama, ¿no? Que la frase que aplicamos mucho en la adolescencia, pero que ahí pueda ella, nuestras hijas y en general todas las personas podamos recordar que sí hay alguien que nos ama, ¿no? Incondicionalmente, que alguien que siempre está para nosotros, alguien que no nos va a fallar, alguien que no nos va a dejar, que es el amor de Dios. Y nada más quería terminar con un pasaje en 1 de Juan capítulo 4, versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, ¿no? Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor de Dios no es algo que nosotros nos tengamos que guardar, sino que la instrucción es ama a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es una evidencia. Después del versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No podemos decir, pues que no amo a los demás, no amo a nadie y amo a Dios, ¿no? Lo que tú preguntabas justamente. Y luego en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que envió Dios a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. El amor también es por medio de acciones. El amor se manifiesta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En este conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y el último dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues de la manera que Él es, nosotros somos en este mundo. Y bueno, sigue hablando acerca de muchos versículos del amor, pero termina diciendo: y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces creo que ese es el mandamiento y lo que podremos tener. Y creo que haciendo a manera de resumen debemos entender que Dios es amor, el amor proviene de Él, nosotros somos un reflejo de su amor, y la instrucción, el mandamiento final es que nosotros amemos, ¿no? Dice también en la Biblia, no recuerdo ahorita el pasaje, ¿no? Pero ¿cómo reconocerán que nosotros somos sus discípulos? En que nos amemos unos a otros. Ese es el sello, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta que nosotros somos seguidores de Jesús? ¿Cómo sabrán que somos discípulos? Cuando hay amor. Entonces creo que el amor es la base de todo. El amor debe de ser la base del servicio, el amor debe ser la base de cómo nos congregamos, el amor debe ser la base de cuánto buscamos a Dios, el amor es la base de cómo tratamos a las personas, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo servimos, cómo trabajamos. El amor es la base de todo. Sí, así es. Y pues bueno, pues muchísimas gracias, Mau. No, gracias a ti. Gracias por este tiempo que nos regalaste.